Llevamos toda la semana a vueltas con el déficit y pendientes de que Bruselas amplíe ese 4,4% al que debemos llegar este año. Los pronósticos de crecimiento apuntan a una nueva recesión y si no se corrige ese objetivo de déficit, la caída podría ser aún mayor, porque en definitiva lo que va a requerir son más recortes y menos inversión. Sin embargo, mientras la mayoría de los analistas y dirigentes políticos debaten sobre el déficit, los españoles de a pie hablan de lo que realmente entienden y preocupa: el paro. 4.712.000 personas no tienen trabajo. Esto es 5 días. Bienvenidos a este repaso semanal de la actualidad de España y Andalucía. Apenas ha pasado un mes de la reforma laboral aprobada por el Gobierno y los nuevos datos del paro vuelven a arrojar unas cifras desmoralizantes. Ya nos lo había pronosticado el Ministerio dirigido por Fátima Báñez. El desempleo seguirá aumentando al menos en los próximos 6 meses. Y en este que acaba de terminar, el de febrero, el número de personas que se quedaron sin una nómina aumentó en 112.300 personas. El total de desempleados asciende ya a 4.712.000 personas. El paro registrado en España marca un nuevo récord y aumenta por 7º mes consecutivo. En febrero el desempleo ha subido en todos los sectores, un 2,6% más en el de servicios, casi un 2% en construcción y en industria, más de un 7% en agricultura, y en el colectivo sin empleo anterior ha aumentado en 15.895 personas. La afiliación a la Seguridad Social cae por 7º mes consecutivo también en casi 50.000 personas. Y además de conocer este pésimo dato de paro, durante estos 5 días se ha hablado y mucho del déficit, que este año debe cerrar en el 4,4%. El Gobierno confiaba en que Bruselas rebajaría esta semana los objetivos fijados, pero no será hasta mayo cuando la Comisión Europea lo decida. La Unión pide a España que se ciña al objetivo del 4,4% para 2012. No ha tenido en cuenta ni la desviación de 2,5 puntos de 2011, ni las nuevas previsiones de crecimiento que apuntan a otra recesión. Así las cosas, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, reunido con sus colegas en Bruselas, admitía que las negociaciones para flexibilizar las exigencias a España seguirán abiertas hasta mayo y reconocía literalmente que no es factible cumplirlas. De Guindos puso encima de la mesa las causas del desvío del déficit de 2011 y los datos macroeconómicos que servirán de base para elaborar los presupuestos que se presentarán a finales de marzo. Es que de esto no se habla aquí, esto no se cierra hasta junio, es un tema que no se cierra. Nosotros presentaremos nuestros presupuestos con arreglo a lo que nos parezca razonable y sensato, pero esto no se cierra aquí, ni se negocia aquí, ni se habla aquí. A mí nadie me ha preguntado por el déficit público en España. Y previa a esa aprobación de los presupuestos, el Consejo de Ministros daba luz verde al techo de gasto para este año, que por primera vez Soraya Sáenz de Santamaría presidía la reunión en Moncloa por la ausencia de Mariano Rajoy, que estaba reunido en Bruselas. Este viernes se aprobaba entonces el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria que servirá de base para elaborar los presupuestos generales para este año 2012. Su aprobación está prevista para finales de este mes de marzo. El Consejo de Ministros aprueba hoy el cuadro macroeconómico y el techo de gasto correspondiente a 2012. Los presupuestos generales del Estado de este año se redactarán a partir de estas dos nuevas leyes. Una reunión presidida por primera vez por la vicepresidenta Santamaría, debido a que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, se encuentra en Bruselas para participar en el Consejo Europeo. El Gobierno aprueba hoy también el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera para su remisión a las Cortes Generales. El anteproyecto ya ha recibido el visto bueno del Consejo de Estado e impondrá límites estrictos al gasto público y sancionará a quienes se desvíen. En concreto, introducirá la deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria y no podrá superar el 60% del PIB. Además, todas las administraciones públicas deberán presentar equilibrio o superávit a partir de 2020, por lo que ninguna podrá incurrir en déficit estructural. Pues esa desviación de más de 2,5 puntos del déficit deriva sobre todo de las comunidades autónomas. En diciembre, poco después de la toma de posesión de Mariano Rajoy, el Gobierno anunciaba que se había encontrado con un déficit de un 8%, cuando lo prometido con Bruselas era del 6%. Este lunes se hicieron públicos los datos definitivos y algunas regiones como Navarra, La Rioja y la nuestra, Andalucía, mostraron su desacuerdo con las cifras. Desde la Junta defienden que el déficit que sostiene Andalucía es razonable y por ello afirman que no se plantean revisar los presupuestos para este año.
No se ha concretado qué cifra de déficit de Andalucía maneja la Junta, que ha mostrado su disconformidad con la cifra ofrecida por el Gobierno central y ha apuntado que en este momento la Administración central tiene unas deudas con esta comunidad cercanas a los 3.000 millones de euros. Mar Moreno alertaba sobre la mentira que se está construyendo en relación con el gasto excesivo de las comunidades autónomas, cuando el 60% afirma del déficit de España corresponde al Estado y no a las autonomías. Ha señalado que si Andalucía no ve atendidas sus demandas de financiación y si no hay una aplicación correcta del modelo de financiación, el gobierno autonómico no descarta pedir también una revisión de los objetivos internos de España. Moreno ha criticado que se esté montando un verdadero escándalo en torno al 3% de déficit de las comunidades autónomas, mientras afirma se está tapando que el Estado tiene un déficit del 5%. Y esta semana hemos conocido otra de las medidas del Gobierno dirigidas a ahorrar en la Administración, en concreto en alquileres de edificios públicos. Se trata de un plan de gestión inmobiliaria para dar uso a los 55.000 edificios propiedad del Estado. Muchos de ellos están vacíos y paradójicamente se gastan 100 millones de euros en alquileres. El Gobierno quiere ahorrar 100 millones de euros en alquileres. Así lo ha anunciado la vicepresidenta Sáenz de Santamaría en su primera comparecencia en el Senado, dentro del plan de racionalización de los recursos del Estado. Una medida decidida tras constatar que la Administración dispone de 55.000 edificios y que, paradójicamente, se gasta 100 millones de euros en alquileres. Haya patrimonio sin utilizar, solo en el centro de Madrid, en el interior de la M30, por valor de 500 millones de euros. En ese sentido, anunció que el Gobierno trabaja también para recortar en un 20% el ámbito de las entidades públicas, que acumulan una deuda de 60.000 millones de euros. Si hemos sido capaces de admitir y de hacer ese esfuerzo en 13 ministerios, que no podrá hacerse en el conjunto de las 2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios que existen entre todas las administraciones públicas? Son muchos, son ineficientes y algunos de ellos son excesivamente caros. La número 2 del Ejecutivo ha explicado también que el Gobierno quiere dotar al Senado de mayor peso político. Por ello, la Cámara Alta tendrá poder de veto al techo de gasto en la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria que recibirá esta semana el visto bueno del Consejo de Ministros. Se ha hablado mucho de déficit esta semana, pero lo que realmente preocupa aquí en España es el paro. Las autoridades comunitarias han reconocido que nuestro país es el que tiene la situación más crítica y que si puede responder a ella se podrá con todas las situaciones críticas que puedan darse en Europa. La ministra de Empleo ha avanzado que se pondrá en marcha un plan para que los parados trabajen en labores sociales, una idea que no ha gustado a los sindicatos. Empleo inicia los trámites para que los parados realicen tareas sociales. Así se lo ha planteado Fátima Báñez a las comunidades autónomas. Se hará mediante la firma de convenios con el Gobierno central para aquellos parados que no estén recibiendo cursos de formación. Báñez ha insistido en que esta medida no supondrá la eliminación de puestos de trabajo y que para nada es peligrosa, como asegura la oposición socialista. La reforma, lo que no le puedo asegurar es una reforma peligrosa, porque mire, peligrosa ha sido, con todos mis respetos, la herencia que ha recibido este Gobierno, el Gobierno de la Nación. Una herencia que hoy hemos conocido que tiene un déficit del 8,51, 2,51 puntos por ciento por encima del déficit que se dijo. Una herencia que ha dejado 5.270.000 parados. Una herencia en la de cada 2 jóvenes, uno actualmente no tiene oportunidades. Y una herencia en la cual hay 1.500.000 familias que a fecha de hoy no tienen ningún ingreso. Eso sí que me parece a mí peligroso. Trabajo ha insistido en que no es algo nuevo y que irán viendo cómo encarrilar esta medida en cada comunidad autónoma. Evidentemente, cómo se encarrilará y cómo será esto será lo que iremos desarrollando con las comunidades autónomas paulatinamente para encajar perfectamente las actuaciones y las funciones que se deben hacer. Tampoco es algo nuevo en nuestro país, ni va a ser algo nuevo en nuestro país. Se hace en muchísimos países de Europa y, evidentemente, yo no creo que sea un efecto de sustitución. Creo que es un efecto en la situación que estamos de sumar. Por todo ello, ha pedido a las comunidades que sumen sus esfuerzos, sinergias y políticas junto con el Estado, con el fin de acabar con el desempleo como objetivo prioritario. Y por el empleo y contra la política de recortes se manifestaban los sindicatos de toda Europa este miércoles. En España la protesta se extendía por 57 ciudades, alimentada por la recién aprobada reforma laboral. Los sindicatos han querido aumentar la presión sobre el gobierno de Rajoy con la amenaza de una huelga general
para el 29 de este mes. Además, y con el mismo discurso que los sindicatos de toda Europa, Comisiones Obreras y UGT, volvieron a reclamar un plan alternativo de salida de la crisis centrado en el empleo y la justicia social. Volverán a salir a las calles el 11 de marzo, aunque confían en negociar con el Gobierno antes de esta fecha. Y como todos los 28 de febrero, Andalucía celebró su día. Los actos institucionales estuvieron marcados por la inmediatez de las próximas elecciones autonómicas del 25 de marzo y por el posible cambio de gobierno. En el Parlamento regional, disuelto desde que Griñán convocó las elecciones, la celebración se limitó al izado de la bandera verde y blanca y a la interpretación del himno de Andalucía. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, defendió el consenso como motor del progreso operado en España y dijo que el estado de las autonomías no es un camino agotado, sino una senda en la que hay que preservar. Y en menos de una semana comenzará la campaña electoral y los partidos que concurrirán a las urnas ya están ultimando su agenda para dar a conocer su programa. El PSOE de Sevilla presentó su lista, que por primera vez la encabeza el candidato a la presidencia de la Junta, José Antonio Griñán. A pesar de las diferencias entre los socialistas sevillanos, a raíz de la elaboración de las listas, Griñán aseguró que esta candidatura se presenta en las mejores condiciones por aunar muchas sensibilidades. El cabeza de lista del PSOE por Sevilla al Parlamento andaluz y candidato a la presidencia de la Junta, José Antonio Griñán, ha confiado en que se mantenga la tradición y que en las elecciones autonómicas del 25 de marzo este partido gane en la provincia de Sevilla y también en Andalucía. Sobre la composición de las listas ha subrayado que están presentes los mejores. Es intergeneracional, paritaria y ha garantizado que trabajarán de forma unánime para conseguir el éxito electoral. Nosotros al final tenemos siempre la unidad, la contundencia de una campaña electoral que esperamos que sea en positiva, una campaña electoral abierta, en donde cada día haremos una o dos propuestas. Griñán ha reiterado que en la campaña los ciudadanos van a poder ver dos modelos distintos: el representado por el PSOE, basado en la cohesión social y la igualdad de oportunidades, frente al modelo de recortes, privatizaciones y retroceso en derechos del PP. Además, ha considerado que los casos de corrupción pueden influir en el resultado electoral, pero siempre se verá que el PSOE ha tomado la iniciativa, mientras que el PP ha ocultado sus casos de corrupción. Yo creo que siempre se podrá ver que el Partido Socialista, cuando ha tenido casos de corrupción, como en este caso, hemos sido nosotros los que hemos tomado la iniciativa. Nosotros hemos puesto a disposición del juzgado todos aquellos elementos que entendíamos que eran irregulares, y eso contrasta mucho con quienes han estado con casos de corrupción y lo que han hecho ha sido ocultarlos permanentemente. Según Griñán, la situación económica jugará un papel destacado en esta campaña electoral, ya que es persistente y parece no terminar. Ha defendido que la Unión Europea debería plantearse que la sola consolidación fiscal no va a solucionar la crisis y que hay que incentivar la economía con políticas de gasto público que impulsen el crecimiento. El presidente de la gestora del PSOE de Sevilla, nombrado tras la dimisión del secretario general del PSOE sevillano, José Antonio Viera, ha afirmado que se van a dejar la piel para conseguir la confianza de los andaluces el 25 de marzo. Y el líder del PP andaluz y candidato a presidente de la Junta, Javier Arenas, presentaba su programa electoral en Almería. Allí hacía hincapié de la necesidad de un cambio en una comunidad golpeada por el paro y por un gobierno endeudado. Arenas recordaba además que el eje central de su programa es la creación de empleo. El candidato del Partido Popular a la Junta de Andalucía, Javier Arenas, ha elegido un lugar tan emblemático como es el Cerro de San Cristóbal para presentar el programa electoral del PP de cara a las próximas elecciones andaluzas. Promover un gran pacto por el empleo, defender la agricultura almeriense, crear un plan integral de turismo en Almería y apoyar al sector del mármol son algunas de las 15 propuestas que trae Arenas dentro de su programa. Almería recibe, como parte de la herencia del señor Zapatero y el señor Griñán, un mazazo con el acuerdo con Marruecos. Y a partir de ahí no nos cruzamos de brazos. Hoy lo único que no puede hacer un político en España y Andalucía es mirar para otro lado ni cruzarse de brazos. Y como no nos cruzamos de brazos, vamos a intentar que de verdad, existan los controles aduaneros. Dentro de sus compromisos también se ha referido a temas vitales como impulsar la conclusión de la A7, la ejecución del AVE Almería-Murcia y también la autovía del mármol.
Arenas ha anunciado también que si es presidente de la Junta en su primer mes de gobierno, aprobará en el Parlamento una demanda tan histórica como es la rehabilitación integral del barrio de San Cristóbal. Nuestro compromiso para la rehabilitación integral de todo el barrio, de toda la zona. Comentaba con el diputado José Cara que ya llevamos esta iniciativa al Parlamento de Andalucía y que en su momento, desgraciadamente, fue votada en contra por la mayoría socialista. Será una de las iniciativas que presentaremos el primer mes de Parlamento de Andalucía tras las elecciones del 25 de marzo. Además, Arenas ha anunciado que otro de los proyectos que contempla el PP es la construcción de un nuevo hospital en la capital. Y este lunes el diario ABC publicaba otro capítulo más relacionado con los expedientes de regulación de empleo irregulares. Este periódico confirmaba que la Consejería de Empleo se afanó en destruir documentos cuando empezó a destaparse todo el fraude. Supuestamente el principal imputado, Francisco Javier Guerrero, declaró ante la Guardia Civil que hasta abril de 2008 los expedientes iban completos y que se destruyeron documentos cuando surgió el escándalo de los ERE fraudulentos en Mercasevilla. Los investigadores no descartan que se trate de una maniobra de Guerrero para eludir responsabilidades, pero no es el único que apunta a esta trituradora. Francisco Javier Guerrero, principal imputado en la presunta trama de corrupción, informaba a la Guardia Civil que alguien ordenó destruir documentos cuando se destapó la trama. Según ha podido saber ABC, los investigadores cuentan con detalles de cómo y cuándo se produjo esta eliminación de documentos. Fue el fin de semana del 19 y 20 de noviembre, en dependencias de la Consejería de Empleo en Sevilla. Estos días, personal laboral de la Junta fue convocado para un trabajo extraordinario por parte de sus jefes. Se pidió discreción total y, por supuesto, que no quedara ni rastro. También conocemos que la partida 31L de la Consejería de Empleo era una prioridad política para el gobierno andaluz. Según la documentación a la que ha tenido acceso La Razón, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Medio Ambiente recurrieron a esta partida presupuestaria para desbloquear el problema surgido en la factoría química Fertiberia. Y Javier Arenas prometía la creación de un fondo para familias andaluzas sin ingresos con el dinero que recupere de estas ayudas que se dieron presuntamente de forma irregular. Lo anunciaba durante la presentación de los 109 integrantes de las candidaturas populares a los comicios andaluces en Estepona, Málaga. Estuvo arropado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y Arenas, que subrayó que no cree en el rencor, la revancha ni el resentimiento, dijo que hay cosas que no pueden repetirse en alusión a este caso de los ERE. Yo, desde luego, si soy presidente de la Junta de Andalucía, buscaré con todas las acciones judiciales a los que se han llevado el dinero de los ERE, y lo que recuperemos será para un fondo de emergencia social para las familias sin ingreso en Andalucía. Para eso será el dinero que recuperemos. Para eso será. Para eso será. Y hace unos meses la Junta aprobaba una ley por la que los alcaldes no podían ser a la vez diputados, la llamada Ley de Incompatibilidad. El PP ha desafiado a esta nueva norma y en las listas electorales están incluidos 11 alcaldes que en teoría no podrían presentarse. De momento el Consejo de Estado ha dado la razón al PP tras apreciar fundamentos jurídicos que van en contra de la Constitución. El Pleno del Parlamento andaluz aprobó en noviembre establecer mediante una modificación de la Ley Electoral de Andalucía la incompatibilidad entre cargos de diputado autonómico y alcalde, lo que contó con el rechazo del Partido Popular y la abstención de Izquierda Unida. El Consejo de Estado reconoce que no existe tacha de incompetencia para que Andalucía pueda regular esta cuestión en su legislación electoral, pero concluye que la determinación de incompatibilidad entre los cargos constituye una vulneración de los derechos constitucionales y de acceso a cargos públicos. El Consejo de Ministros analizó un informe del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva redacción del artículo de la Ley Electoral de Andalucía. Y en la página de tribunales ha sido el caso Urdangarín el que más portadas ha llenado estos días. El duque de Palma tuvo que sentarse ante el juez para defender su inocencia y durante más de 21 horas estuvo declarando. Accedió a pie a los juzgados de Palma de Mallorca y allí le esperaban cientos de periodistas y personas que le abuchearon a su llegada. Está imputado por desviar fondos públicos de la Fundación NOS que él mismo presidía. El yerno del rey respondió durante 2 días a las preguntas de fiscales, acusación y juez. Reconoció, entre otras cosas, que siguió trabajando en la Fundación NOS a pesar de las advertencias de la Casa Real en 2006.
Iñaki Urdangarín ha abandonado los juzgados de Palma de Mallorca a las 4 de esta madrugada tras leer minuciosamente la transcripción de su comparecencia de 21 horas de duración. A su salida, el duque de Palma ha dejado las declaraciones a su letrado, Mario Pascual, que ha destacado que la infanta Cristina no tuvo nada que ver. Como pueden imaginar, han sido unas declaraciones muy intensas. Se han contestado absolutamente a todas las preguntas que se han ido formulando. Entendemos que las contestaciones y las explicaciones que se han dado eran las correctas y entiendo que satisfarán todas las versiones que estaban pendientes de aclarar. La trama corrupta por la que está implicado estaría formada por la inmobiliaria Aizón, propiedad de Urdangarín y su esposa, la infanta Cristina, y otras 6 empresas más vinculadas a Torres y familiares suyos. Urdangarín ha señalado en todo momento desconocer la gestión administrativa y la facturación de estas empresas y ha atribuido a su socio Diego Torres las decisiones que se tomaban. Según ha explicado Virginia López Negrete, que representa al sindicato Manos Limpias, personado en el caso Palmarena como acusación popular, el duque ha respondido en muchas ocasiones al juez que ha olvidado datos que le solicita. En el conjunto de su manifestación no ha aclarado absolutamente nada, se exonera de todo tipo de responsabilidad y, por supuesto, la traslada al señor Diego Torres, a su socio, y a sus subordinados, tanto a sus asesores fiscales como a su contable. El duque de Palma se ha admitido ante el instructor que siguió trabajando con su socio Diego Torres a pesar de los consejos que le hizo la Casa Real en marzo de 2006 para que dejase sus negocios con el Instituto NOS, y ha especificado que realizaron juntos 4 proyectos a partir del año 2008. Por otro lado, ni los fiscales anticorrupción, ni la Acción Popular, ni las acusaciones han pedido al juez José Castro la celebración de una vistilla para pedir medidas cautelares contra el duque de Palma, a pesar de que la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, había asegurado este sábado a la prensa que reclamaría estas medidas. ¿Todo bien? El Tribunal Supremo ponía fin al último proceso que Baltasar Garzón tenía pendiente con la justicia. El alto tribunal absolvía al exmagistrado por investigar los crímenes y desapariciones del franquismo sin tener supuestamente competencia legal para ello. Hace un par de semanas Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación por autorizar las intervenciones de las escuchas de la trama Gürtel. El Supremo también archivó por prescripción la causa por los cobros de la Universidad de Nueva York. El Tribunal Supremo ha absuelto por mayoría a Baltasar Garzón del delito de prevaricación del que estaba acusado por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. La sentencia, adoptada por 6 votos a 1, se hace pública días después de que Garzón fuese apartado de la magistratura tras haber sido inhabilitado por 11 años al ordenar las escuchas del caso Gürtel. El juicio por la causa del franquismo quedó visto para sentencia el pasado día 8, después de que la acusación ejercida por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad pidiera 20 años de inhabilitación para Garzón y tanto la Fiscalía como su defensa solicitaran su absolución al estimar que no cometió delito. El juicio ha terminado. Puede marchar. Y en el repaso a la página cultural destacamos la exposición que acoge el Museo Picasso de Málaga. Hasta el próximo 27 de mayo, en primicia mundial, podremos ver la obra que Richard Prince ha realizado sobre Pablo Ruiz Picasso. 116 obras inéditas en las que aplica una táctica novedosa sobre la obra del pintor malagueño. El artista norteamericano Richard Prince ha expuesto más de un centenar de obras inéditas compuestas por cuadros, collage y fotos collage, además de acuarelas de los años 70, en los que aborda a Pablo Ruiz Picasso a través de una táctica de radical canibalismo sobre la obra del pintor malagueño. Considerado uno de los artistas más sobresalientes del panorama internacional, la obra Prince Picasso estará expuesta hasta el 27 de mayo en el Museo Picasso de Málaga. Además de observar reproducciones arrancadas de libros sobre Picasso o ver cómo aborda la relación entre la cultura ilustrada y lo popular, como hizo Picasso, Prince reafirma lo pictórico. Para el propio Prince, esta exposición representa un tipo de cierre de un gran círculo. Aquellas obras que se exponen por vez primera hoy también surgieron cuando tenía 18 años y viajó por primera vez a Europa y a España e intentó visitar todos los grandes museos posibles en los que se sentaba para dibujar.
Ha confesado también sentir una conexión con Picasso que le transmite la sensación de conocerle muy bien, lo cual es confortable y natural para él. Y miramos a Cádiz, que como saben este año celebra el bicentenario de la Constitución de 1812 y por un día, el 19 de marzo, será la capital de España. El presidente del consorcio del bicentenario, Luis Ayllón, junto a la alcaldesa de la ciudad, presentaron la programación para este mes constitucional, un homenaje a las personas que hicieron posible el punto de partida de muchos de nuestros derechos. Cádiz será la capital de España el 19 de marzo. Así lo ha sentenciado el presidente del consorcio del Bicentenario, José Luis Ayllón, en la presentación de la programación del próximo mes constitucional. Junto a la alcaldesa Teófila Martínez se han esbozado algunos de los actos más importantes de marzo. Se destacan principalmente los actos del 19 de marzo, que estarán presididos por la Casa Real y contarán con la presencia de representantes de todo el Estado. Sabrán ustedes que el oratorio se ha acabado cuando se ha acabado. Los técnicos han podido empezar a determinar cuánto espacio, cuántas sillas podemos colocar dentro, qué ubicación se tienen que poner. Es un edificio, como pueden ustedes imaginar, porque de eso estamos hablando, antiguo, la forma de medidas de seguridad, etcétera. Toda una serie de condicionantes que hacen que el acto necesite cerrarse de acuerdo con esas consideraciones que les estoy diciendo. Pero en el aspecto lúdico, la regidora ha señalado el espectáculo dels comedians como principal atractivo y el de Sara Varas, las procesiones cívicas que acompañarán a los actos del 19, la gincana del 12, la zarzuela de Cádiz en la Catedral y los conciertos en la calle serán otras de las propuestas para involucrar a todos los gaditanos en esta gran conmemoración. En el apartado cultural, el Centro de Arte Contemporáneo abrirá sus puertas el jueves 8 con la exposición de ida y vuelta a la que se sumarán los fondos de arte de la Diputación y la mejor exposición de fotografía contemporánea finlandesa. Además, será a finales de este mes cuando se inaugure una de las grandes muestras del 2012, la del Señor de Sipán. El Congreso Escolar y los Premios Cortes de Cádiz serán otros de los grandes eventos que se fijan para este mes. Un inicio por todo lo alto que quiere servir como el mejor homenaje a todos los que hicieron posible el punto de partida de muchos de nuestros derechos. Aún quedan grandes citas como la Cumbre de Jefes de Estado, fechada ya para el 16 de noviembre, o la Gran Regata en julio, pero el mes de marzo será el pistoletazo de salida del encuentro entre bicentenarios de las dos orillas. Nosotros nos despedimos hasta el próximo fin de semana con un nuevo repaso de la actualidad de España y de Andalucía de los últimos 5 días. Muchas gracias por acompañarnos.